Mi nombre es Nastli Juliana Tolosa Castro, estudiante de Ingeniería de Sistemas, y voy a exponer mi trabajo de diseño de bases de datos. Bueno, soy originaria de Atos, Santander, Colombia, y actualmente resido en los Estados Unidos. Me encuentro cursando mi quinto semestre de Ingeniería de Sistemas y mi interés se centra en el área de las bases de datos y la seguridad en la nube. Esto con el propósito de desarrollarme profesionalmente en entornos remotos. Bueno, vamos a hacer un viaje fascinante a través de la historia de la evolución de las bases de datos. Entonces, vamos a iniciar en el año 1940-1950, el sistema de archivos. Acá los datos se manejaban en archivos físicos y algunos digitales, como las tarjetas perforadas y las cintas magnéticas, con acceso secuencial, lo que limitaba la eficiencia. Luego, en la década de 1960 aparece la primera generación de bases de datos jerárquicas y de red con los discos magnéticos, y esto da acceso directo a los datos y nacen los primeros modelos de bases de datos jerárquicos. Eh, Seguidamente, en los años 1970, Edgar Code introduce el modelo relacional organizando los datos en tablas y surgen los primeros DBMS como System R y Oracle. Mm, Seguidamente, en 1980 a 1990, se estandariza SQL y se consolidan bases de datos relacionales. Y aparecen las bases de datos orientadas a objetos. Y también aparecen herramientas populares como Excel y Access. En la década de los años 2000, ya en el siglo XXI, em, con el crecimiento del Internet surgen las bases de datos no SQL para los datos no estructurados y se populariza la Big Data y la computación en la nube. Luego del 2010, luego del 2020, las bases de datos distribuidas y en memoria permiten procesar datos en tiempo real y se integra IA y Machine Learning para optimizar el rendimiento de estas bases de datos. Muy bien, con el desarrollo de este trabajo, quiero presentarles tres, em, tres descripciones que me parecieron interesantes. La primera es ingeniero estadístico. Esta palabra. Entonces, ingeniero estadístico fue la palabra que se le dio a Hermann Hollerin, quien inventó la tarjeta perforada para automatizar el procesamiento de los datos estadísticos sentando las bases de la informática. Entonces, él creó esta maquinita que podemos observar acá. Luego, la siguiente es secuencialidad versus acceso directo, que recordemos que las cintas magnéticas requerían la lectura secuencial, pero luego los discos magnéticos inventados en los años 60 permitieron el acceso directo a la información. Y la otra es las reglas de Code, que definió 12 reglas para la organización de los datos de las bases de datos relacionales, asegurando su integridad y su eficiencia. Bueno, ahora vamos a hablar de dos tendencias. La primera tendencia es em, bases de datos distribuidas y elásticas. Estas bases almacenan información en varios nodos interconectados, manejando la velocidad y la disponibilidad global. Y la segunda tendencia es las bases de datos con IA y ML integradas que incorporan inteligencia artificial para optimizar consultas y predecir los picos de carga o detectar anomalías en su seguridad. Bueno, un ejemplo de la utilización de las bases de datos es la plataforma de Amazon. Esta plataforma necesita almacenar una cantidad masiva de información de manera organizada y accesible, y la base de datos guarda los datos de los productos, de las descripciones, de los precios, de las imágenes, de la información de los clientes,
Y sin una base de datos, esta plataforma sería imposible gestionar un inventario o procesar pedidos o personalizar la experiencia de los usuarios. Las bases de datos, la base de datos le permite a esta plataforma procesar pagos y garantizar que el cliente reciba lo que él pidió de manera correcta. Y otra cosa muy interesante es que todo esto, mientras miles de personas compran y navegan simultáneamente. Entonces vemos cómo las bases de datos las usamos diariamente en el Internet. Bueno, y en nuestra vida diaria también. Bueno, las conclusiones, entonces podemos decir que la gestión de datos ha evolucionado para responder el aumento en el volumen y la complejidad de la información y son fundamentales hoy en día. La integración de bases de datos con IA convierte grandes datos en información útil y predictiva y la gestión eficaz de datos es clave para la innovación. Bueno, muchas gracias por la atención prestada y espero que mi información sea útil.